¿Por qué es tan importante renovar tu mente? Ese es el título de la enseñanza. ¿Por qué es tan importante renovar tu mente? ¿Por qué necesitas cambiar tus pensamientos? Y el pasaje principal está en Filipenses capítulo 4 y el verso 8. Filipenses capítulo 4, verso 8. Si alguien tiene otra versión, me va a ayudar con el verso 8. ¿Por qué es tan importante renovar tu mente? Cuatro, 8. ¿Se ubicaron? Por lo demás, hermanos, todo lo que es verdadero, todo lo honesto, todo lo justo, todo lo puro, todo lo amable, todo lo que es de buen nombre, si hay virtud alguna, si algo digno de alabanza, ¿qué dice? En esto pensar. En esto pensar. Entonces, el apóstol Pablo no nos está dando una opción. Si quieren, piensen en esto. No, es un mandato. Es una exhortación. Ustedes deben pensar en todo lo verdadero, en todo lo honesto, en todo lo justo, en todo lo puro, en todo lo amable, en todo lo que es de buen nombre. En eso hay que pensar. ¿Quién tiene la otra versión? A ver, Marinita primero. Finalmente, hermanos, piensen en todo lo que es verdadero, en todo lo que merece respeto, en todo lo que es justo y bueno. Piensen en todo lo que se reconoce como una virtud y en todo lo que es agradable y merece ser alabado. Ahora, ¡qué belleza! Todo lo que merece ser alabado, todo lo bueno, todo lo puro. Ramiro. Y ahora, amados hermanos, una cosa más para terminar. Concéntrense en todo lo que es verdadero, todo lo honorable, todo lo justo, todo lo puro, todo lo bello y todo lo admirable. Piensen en cosas excelentes y dignas de alabanza. Piensen en cosas excelentes. Y también di otra palabra preciosa. Concéntrense en todo lo que es bueno, en todo lo que es puro, en todo lo que es amable. Bien. Hace varios años, en Estados Unidos, un médico quiso estudiar la salud y la vida espiritual de los estudiantes en un seminario evangélico, en una universidad evangélica. Y entonces dividió toda la población universitaria, después de que hizo el estudio, las dividió en 3 grupos. El grupo A, el grupo B y el grupo C. En el grupo A quedaron los que tenían una salud mental excepcional y un alto nivel de madurez. Después del estudio él dijo, usted va para allá, para ese grupo A, usted va para el grupo B, usted va para el grupo C. Entonces los del grupo A tenían un alto nivel de madurez mental y madurez espiritual. Vivían tranquilos, vivían con paz en su corazón. En el grupo B puso a aquellas personas que tenían una media madurez y de pronto tenían algunos altibajos y puso allí en el grupo B. Y en el grupo C mandó allí a ese grupo los que tenían depresiones, problemas psicológicos, desánimos, situaciones emocionales negativas. Y les dijo, usted se me va para el grupo C. Acuérdense, todos son cristianos. Grupo A, grupo B y grupo C. Y todos son estudiantes universitarios. Y
el hombre se llevó una sorpresa cuando miró que en realidad las personas que habían logrado una salud mental excepcional y que no tenían depresiones, ni tenían ningún problema psicológico, ni mantenían aburridos, ni nada de eso, se llevó una sorpresa cuando les hacen sus exámenes, sus preguntas, su análisis, y ellos dicen: nosotros leemos Biblia todos los días, llevamos 3 años alimentándonos de la Biblia. Y los otros que tenían una salud mental media, que de pronto tenían altibajos, encontró que leían la Biblia de vez en cuando estaban en problemas, como algunos que llegan y dicen: ay, ¿qué hago? Voy a leer la Biblia, pero porque están en el problema. Y los últimos del grupo C no leían Biblia y estaban deprimidos, estaban angustiados y estaban con desánimo y problemas psicológicos. Y entonces este hombre encuentra esa bendición tan poderosa y la hace a nivel científico, es decir, él está diciendo: uy, esta gente lee en Biblia, esta gente medio lee en Biblia y esta gente no lee en Biblia, y eso mantienen deprimidos, aburridos, cansados, desanimados, y aquellos mantienen bien. Y como el profesor o el médico que está haciendo este estudio también es cristiano, y entonces dice: no encontré nada nuevo, simplemente encontré lo que dice el Salmo número 1, vayan allí. Por eso fue que les puse ahora a leer el Salmo número 1, porque el médico encuentra que el Salmo 1 tiene la respuesta para lo que él hizo a nivel científico. Y entonces en el Salmo 1 dice el médico simplemente: encontré bíblicamente que el Señor siempre ha tenido la respuesta. Bienaventurado el varón o la mujer que no anduvo en consejo de malos, ni estuvo en camino de pecadores, ni en silla de escarnecedores se ha sentado. Verso 2 es la respuesta: sino que en la ley de Jehová está ¿qué? Su delicia. En la ley de Jehová está su delicia. Se deleita en leer la palabra, se deleita en mirar las cosas de Dios, se deleita en estudiar la palabra, se deleita en profundizar la palabra. Y entonces, y en su ley medita ¿cuándo? No le da tiempo de deprimirse, no le da tiempo de estar aburrido, porque sencillamente, como ha transformado sus pensamientos, entonces medita en la ley de día y de noche, medita en lo que Dios dice. Yo tengo un problema y medito en lo que Dios dice. Yo estoy enfermo y medito en lo que Dios dice. Yo tengo un problema económico y medito en lo que Dios dice. Tengo un problema familiar y medito en lo que Dios dice. Y dejo de estar metiéndome cuenta: ay, mis hijos se me van a perder. No, medito en lo que Dios dice y oro lo que Dios dice. Y entonces esa persona que medita en la ley del Señor de día y de noche será como árbol plantado junto a corrientes de agua. Ustedes han visto un árbol junto a una corriente, fuerte, siempre verde, frondoso, da fruto a su tiempo y su hoja no cae. Y termina diciendo: y todo lo que hace ese hombre o esa mujer que medita en la palabra de Dios, todo lo que hace, el médico entendió que su estudio científico estaba en el Salmo 1, que los muchachos que no tenían depresiones ni angustias eran porque habían transformado su mente por la palabra de Dios. Era porque mantenían los pensamientos de Dios en su mente, en su corazón. Hermanos, aquí
todo lo que hace prosperará. Esto suena muy bueno, pero hay algunos que no nos queda muy no. Y todo lo que hace prosperará, pero es que tengo que meditar en la ley de Dios de día y de noche. Tengo que mantener meditando en la palabra de Dios, de día y de noche, es decir, en todo tiempo. Miren, hermanos, Filipenses capítulo 4, verso 8 es uno de los versículos que acabamos de decir, es uno de los versículos más usados en consejería. Se le dice a una persona: piense en lo bueno, piense en lo puro, piense en lo amable, deje de pensar en hacer maldades. Pastor, yo tengo unas ganas de darle una guarapiada a ese hombre. ¿Está pensando en algo bueno? No, señor. Eso no lo manda la Biblia. Pastor, yo tengo ganas de echar a esos hijos de la casa, que es que ellos verán, ya están muy grandes, que se vayan. Eso es pensar algo bueno. No está pensando lo amable, no está pensando lo puro, no está pensando lo honesto. ¿Saben por qué no lo está pensando? Porque no lo tiene aquí, porque no ha transformado esos pensamientos, porque aquí tienen los pensamientos del mundo. Miren esto, hermanos. El rey David dice que el rey David exalta las escrituras, exalta la palabra. Leamos un momentico en Salmo 19. Salmo 19, miren ustedes cómo David exalta la escritura de una manera especial. Miren esto. El verso 7. Ojo pues. La ley de Jehová es ¿qué? Es perfecta. ¿Por qué? Porque convierte el alma. Convierte el alma. Entonces yo necesito la palabra, la ley del Señor, la palabra de Dios, porque convierte el alma. El testimonio de Jehová es ¿qué? Es fiel. ¿Qué hace? Sabio al sencillo. Estoy en el verso 8. 19:8. Entonces miren, la ley es la palabra, el testimonio es la palabra, los mandamientos de Jehová, verso 8, son rectos, que alegran el corazón. Entonces, ¿por qué te has de mantener triste, aburrido, haciendo mala cara, como si uno desayunara con alacranes? ¿Será? Porque todo un día aburrido. Pero es porque sencillamente no lee los mandamientos del Señor, que definitivamente alegran el corazón. El precepto de Jehová es puro, que alumbra los ojos. El temor de Jehová es limpio, que permanece para siempre. Los juicios de Jehová son verdad, todos justos. Miren el verso 10. Deseables son los mandatos, deseables son los mandamientos, deseables es el precepto de Jehová. Deseables son más que el oro, y más que mucho oro afinado, y dulces más que miel, y que la que destila del panal. Verso 11. Tu siervo es además amonestado con ellos. Nosotros somos amonestados con la palabra. En guardarlos hay grande galardón. ¿Quién podrá entender sus propios errores? Líbrame de los que me son ocultos. Hay pecados, hay errores que ni siquiera nosotros sabemos que los tenemos. No es sino que se presente la oportunidad y salen a flote. Y entonces dice: líbrame de los que me son ocultos. Preserva también a tu siervo de las soberbias, que no se enseñoreen de mí. Entonces seré íntegro y estaré limpio de gran rebelión. Miren el 14. Después de que el rey David exalta las escrituras, dice: sean gratos los dichos de mi boca y la meditación de mi corazón delante de ti. Otra versión. Escuchen esta vez. Las palabras de mi boca y la meditación de mi corazón sean de tu agrado. Oh Señor, mi roca y mi redentor. ¿Cómo hago yo, o cómo dice el salmista, cómo hace el salmista para que las palabras que salgan de su boca y los pensamientos que hay en esta mente sean del agrado del Señor? Pues sencillamente es
haciendo caso a lo que anteriormente dijo, que tu palabra para mí convierte el alma, que tus dichos me hagan sabio. Entonces es leyendo la palabra es que salen dichos gratos de tu boca para el Señor, porque la Biblia dice que lo que hay en el corazón es lo que habla la boca. Entonces, si vos te mantienes hablando negatividad, ay, qué día, ay, qué situación, ay, mire, es lo que nos está pasando, es porque eso es lo que hay en su corazón, mire. Eso es lo que hay en su corazón. De lo que hay en el corazón es lo que habla la boca. Y entonces el verso 14, vuelva y mírelo, vuelva y léalo, dice, sean gratos los dichos de mi boca. Para que sean gratos tiene que ser que este corazón conozca la palabra. Y la meditación de mi corazón, es decir, los pensamientos, sean gratos a ti, roca mía, redentor mío. Hermanos, ¿por qué es importante cambiar los pensamientos? ¿Por qué es importante cambiar la mente? ¿Por qué es importante? Veamos que un primer punto de por qué es importante es porque antes de que vos y yo naciéramos de nuevo, nuestro pensamiento era vano y entenebrecido. Antes de que naciéramos de nuevo. Vayan conmigo a Efesios capítulo 4. Efesios capítulo 4. Y miren ustedes en el verso 17 y 18 lo que éramos nosotros antes. Miren el verso 17. ¿Llegaron? Amén. Esto pues digo, dice el apóstol Pablo inspirado por el Espíritu Santo. Esto pues digo y requiero. ¿Qué es requerir? Exigir. Esto pues quiero, digo y exijo en el Señor, que ya no andéis. Escúchame bien, vos y yo que estamos aquí, ya ustedes no pueden andar como los otros gentiles. Ustedes debían de resaltar el versículo. ¿Estoy leyendo bien? Sí. Ahí dice, esto exijo, que ya ustedes y yo no andemos como andan los demás, los paganos, que ellos andaban como en la vanidad de su mente, es decir, pensamientos vanos, pensamientos sin fundamento, no pensaban lo bueno. ¿Ustedes creen que una persona está pensando lo bueno hoy domingo cuando dice, salgo del culto, me voy, me tomo unos cuantos y enseguida voy y me... ¿Está pensando lo bueno? No, señor. No, señor. Ramiro. Aquí dice el 18. El 17. 17. 4 y 17. Versículo 4. Con la autoridad del Señor digo lo siguiente: ya no vivan como los que no conocen a Dios, porque ellos están irremediablemente confundidos. El 18 Sí. bueno. Dale el 18 que está bueno. Tienen la mente llena de oscuridad, vagan lejos de la vida que Dios ofrece, porque cerraron la mente y endurecieron el corazón hacia Él. Amén. Ojo pues, ojo que esos dos versículos son clave para esta mañana. Entonces, antes de que vos vinieras a esta iglesia, antes de que te bautizaras, antes de que nacieras de nuevo, tú eras como los demás, yo era como los demás. Nuestros pensamientos eran vanos, pensábamos no lo puro, no lo bueno, no lo amable, no lo correcto, sino pensábamos cualquier cosa, porque nuestra mente estaba viviendo en vanidades. Y del versículo 18, lo acaba de adelantar Ramiro, dice que teníamos el entendimiento entenebrecido. ¿Qué es entenebrecido? Oscuro. Pastor, y vea el 19 es mejor. Han perdido la vergüenza y viven para los placeres sexuales y practican con gusto toda clase de impureza. Amén, amén. Este Ramiro va a ser próximo predicador.
Bien, y entonces esos éramos nosotros, hermano, esos éramos nosotros. Vivíamos entonces en esa perdición, con esa mente entenebrecida, cuando estábamos nosotros bajo el dominio del mundo, bajo el dominio de la carne y bajo el dominio del diablo. Tu pensamiento y mi pensamiento era vano. Escuchen, y Pablo está diciendo, ustedes ya no tienen por qué vivir como vivían allá. Y si alguna persona en este recinto todavía siente que está viviendo con esos mismos pensamientos, se coge estos versículos, le pide perdón a Dios y le dice, Señor, yo nací de nuevo y yo no tengo por qué estar pensando en eso. Amén. Amén. Hermano, nosotros no poseíamos la luz. Nosotros no sabíamos que era una vida de piedad. Nosotros no sabíamos que era piedad. Nosotros creíamos que piedad era que llegara una semana como la que viene dentro de poquito. Y entonces piedad era echarme una cosa de estas al hombro. Y entonces decía, no, esta Semana Santa yo participé cargando. Yo soy muy piadoso. Pues estaba muy equivocado, mijo. Es con el entendimiento entenebrecido, porque eso no es ser piadoso. Porque no teníamos la luz. No teníamos la luz. Entonces, escuchen, nosotros nacimos de nuevo. Y como nacimos de nuevo, entonces sencillamente el apóstol Pablo dice, esos pensamientos ya no son para usted. Y por eso está Filipenses 4:8. En lo bueno, lo amable, lo puro, lo recto, lo agradable a Dios, en esto pensar. ¿Qué tengo que hacer yo? Sencillamente decirle a la mente, esos pensamientos ya no son para usted. Si ustedes vieran en estos 15 días que yo he estado con estas vueltas de si el local, de si nos vamos, de si nos quedamos, de si vamos a poder, y ustedes imaginan esa mente mía, y ese diablo, y todo eso, y yo tenía que, pregúntele a mi esposa, yo tenía que bajarme de la cama y arrodillarme y decirle, Señor, estos pensamientos no son tuyos. Estos pensamientos no son, Señor. Tú dices que la iglesia es tuya, tú eres la cabeza de la iglesia, tú me estás moviendo, tú me abriste puertas, tú me mostraste de una manera milagrosa ese local. Yo no estaba pensando en ese, Señor, y quitar esos pensamientos. Pero donde yo me ponga a pensar, ¿y con qué voy a pagar? ¿Y qué voy a hacer? Y si será, aquí estábamos, no nos habíamos movido de aquí. Pero sencillamente vos y yo tenemos que decirle a los pensamientos, ya no para mí, y meterme en lo que Dios dice. No sé si tú lo viste, pero ayer estaba más emocionado el propietario, porque era, y pongan esto aquí, y hagan esto, y hagan ¿Contento? esto. Contento porque, pues, o sea, es maravilloso ver la cara de esa persona. Así es. Y entonces imagínense ustedes con un pastor más negativo que ustedes. No estábamos aquí, no estábamos Ay, hombre. No, Señor, tenemos que aprender. Y aquí tenemos al pastor de pastores, al Señor Dios Todopoderoso, usando a Pablo para decirle, me hacen el favor, y ustedes que nacieron de nuevo, no me piensan en esas cosas en las que piensa el mundo que no me conoce. Amén. Amén, amén. Pastor, a mí me está pasando lo que le estaba pasando a usted cuando estaba buscando el evangelio. Yo tengo una venta de ropa y esto está abierto y yo me siento a pensar, Señor, ¿qué es lo que está pasando? ¿Qué es lo que está pasando? Yo debo, ¿qué hago? Y se me vienen miles de pensamientos. ¿Y qué estás haciendo? Digo, ay, Señor, pero esto no es suyo, no, pero me vienen pensamientos que de pronto me están haciendo tubería de todo. Sí, entonces yo me pongo, Salmo 1, meditar. Y me pongo a leer. Dice, esperen en Dios. Amén. Esperen en Dios. Y yo veo la cantidad de ropa y la vendo por internet. Y no me entra, si uno, dos y ya. Ahora, O le digo, Señor, ve que este negocio no es suyo. Ahora sencillamente es meditar más de día y noche en la palabra de Dios y cambiar los pensamientos. Amén. Amén. Segundo,
Entonces, lo primero que tenemos que hacer es que sabemos que la primera razón para cambiar los pensamientos es que somos nacidos de nuevo. Y ya los pensamientos de allá no pueden ser los mismos de aquí. Segundo, como tenemos un nuevo nacimiento, entonces recibimos el Espíritu Santo. Y el Espíritu Santo conoce la mente de Dios. Primera de Corintios 2:11. Primera carta a los Corintios, el capítulo 2 y el verso 11. Miren esta belleza que hay ahí. Concéntrense pues en lo que el Señor nos va a decir en este momento. Porque ¿quién de los hombres sabe las cosas del hombre sino el espíritu del hombre que está en él? Es decir, el espíritu mío, el espíritu, no el Espíritu Santo, sino el espíritu que yo tengo, conoce todo lo que hay dentro de mí. Es decir, si yo no hablo, nadie se da cuenta de lo que yo pienso. Nadie. Yo tengo que hablar y expresar para poder que ustedes sepan lo que hay dentro de mí. Pero el espíritu mío sabe todo lo que hay dentro de mí. Ahora, terminemos el versículo. Así tampoco nadie conoció las cosas de Dios sino el Espíritu de Dios. Tiene que ser que el Espíritu Santo nos lo revele, porque el Espíritu de Dios, escuchen, el Espíritu de Dios es el Espíritu de Dios que está con Dios, y entonces Él conoce todo lo que conoce el Padre, todo lo que tiene el Padre. Y entonces resulta que cuando usted y yo nacimos de nuevo, fuimos bautizados ¿con quién? Con el Espíritu Santo. Y entonces el Espíritu Santo, el Espíritu de Dios, viene y vive en mí. Y el Espíritu de Dios conoce todo lo que conoce el Padre. Ah, ¡qué belleza!, ¿no? Escuchen. Y entonces, como tenemos el Espíritu Santo y conoce todos los pensamientos de Dios, y ese mismo Espíritu habita en cada uno de nosotros, entonces Él es el que nos guía, Él es el que nos enseña. Vayan conmigo a Juan capítulo 16. Miren el verso 13. Juan 16, verso 13. Ojo pues con esta maravilla. Yo les recomiendo que vuelvan y lean o vuelvan y se escuchen esta enseñanza que va a quedar grabada, porque definitivamente hay razones bíblicas para que vos cambies los pensamientos. Si vos venís a este culto y no cambias los pensamientos, pues entonces estás perdiendo tu tiempo, y después ¿con qué cara le vas a decir al Señor ayúdeme? Si no cambias tus pensamientos. ¿Qué dice? Pero cuando venga el Espíritu de verdad, el Espíritu Santo, Él os guiará a toda verdad, porque no hablará por su propia cuenta, sino que hablará todo lo que oyere, lo que le oiga al Padre, y os hará saber las cosas que habrán de venir. Lo que está diciendo la Biblia es que nosotros tenemos el Espíritu de Dios, y el Espíritu de Dios viene a nosotros, entonces nos hace saber las cosas que han de venir, todo lo que nosotros necesitamos hacer. Y el Espíritu Santo nos habla es cuando vos aplicás el Salmo 1, bienaventurado el que medita de día y de noche en la palabra, será como árbol plantado, porque aquí está hablando el Espíritu de Dios, y Él es el que me hace entender lo que yo leo. Por eso las personas de allá afuera no conocen, porque no leen Biblia, porque no tienen el Espíritu de Dios. Y una tercera y última. Entonces dije que lo primero es que si nacimos de nuevo, cambiamos nuestros pensamientos. Si tenemos un nuevo nacimiento, tenemos el Espíritu Santo que conoce todo lo del Padre y nos lo enseña. Y tercero es que conociendo la mente de Dios, el Espíritu Santo revela la mente de Dios en las Escrituras. Y por lo tanto nosotros tenemos la mente de Cristo. Vayan conmigo a 1 Corintios 2, ahí a la vueltecita, y lean el versículo 12. Y vamos hasta el verso 16. 1 Corintios 2, verso 12 al 16. Dice, y nosotros no hemos recibido el espíritu del mundo,
Amén. Usted no tiene el espíritu del mundo, el espíritu humano, el espíritu entenebrecido. Ese ya se quitó de ahí porque entró el Espíritu Santo. Y donde está el Espíritu Santo no pueden haber dos espíritus. Amén. No pueden haber dos. Porque si hay dos, entonces uno vive una locura, unos días en el mundo y otros días con Cristo. No, Señor. Nosotros no hemos recibido el espíritu del mundo. Y entonces dice, sino que hemos recibido el espíritu que proviene de Dios, para que sepamos lo que Dios nos ha concedido. ¿Cómo nos damos cuenta? Porque el Espíritu Santo nos convence y nos dice, esto te lo dio Dios. Ahora estamos estudiando en el Instituto Bíblico las herencias que debemos recibir de Dios, y el Espíritu Santo nos convence. Dice, lo cual también hablamos de eso que Dios nos da, no con palabras enseñadas por sabiduría humana, sino con las que enseña el Espíritu, acomodando lo espiritual a lo espiritual. Lo espiritual se acomoda con lo espiritual. Pero el hombre natural, el del mundo, no percibe las cosas que son del Espíritu, no las percibe, que son del Espíritu de Dios, porque para él son una locura. Vaya a ver si no dice, vea, esos evangélicos locos allá. Vea el loco allá, allá me mantienen cantando, levantando las manos. No entienden, para ellos son locura. Y no las pueden entender porque se han de discernir espiritualmente. En cambio, el espiritual, nosotros, juzga todas las cosas, pero él no es juzgado de nadie. Eso de juzga todas las cosas es que nosotros tenemos la verdad y nosotros no hablamos de cuenta de nosotros, sino de cuenta de la palabra. Amén. A cualquier persona que le acerque a usted le dice, la Biblia dice, punto. No lo digo yo, la Biblia lo dice. Y entonces, escuchen este 16 pues, escuchen este 16. Porque, ¿quién conoció la mente del Señor? Nadie. ¿Quién le instruirá? Nadie. Mas nosotros, vos y yo, tenemos la mente de Cristo. ¿Por qué tenemos la mente de Cristo? Porque tenemos el pensamiento de Dios escrito y meditamos en él de día y de noche, y entonces vamos creciendo en el pensamiento de Dios. Entonces sencillamente nosotros, como la mente de Cristo son sus pensamientos, y esos pensamientos los tiene el Espíritu Santo, que conoce todo, y el Espíritu Santo está en mi vida, y entonces yo leo la palabra y entonces el Espíritu Santo me va convenciendo. Entonces tengo la mente de Cristo. ¿Ah? ¿Qué les parece esta belleza? Yo tengo la mente de Cristo, y como puedo pensar como Cristo, sencillamente por eso es que yo puedo pensar todo lo bueno, todo lo amable, todo lo puro, todo lo honesto, todo lo que es agradable al Señor. Yo lo puedo pensar porque tengo la mente de Cristo y porque me alimento de la palabra. Amén, amén. Escuchen, 3 razones les di para que cambien sus pensamientos. Primero, son nacidos de nuevos, y el apóstol Pablo dice, los nacidos de nuevo ya no andamos con nuestro entendimiento entenebrecido. Segunda, como somos nacidos de nuevo, se nos ha dado el Espíritu Santo, que conoce todo lo del Padre. Y tercera, como el Espíritu Santo está en nosotros, yo puedo pensar como Cristo piensa, porque tengo sus pensamientos en mi vida. Ahora, terminemos. Les dije al principio que el médico escogió 3 grupos. Grupo A, los que no tienen depresiones, los que no tienen angustias, los que tienen una madurez espiritual, los que resuelven todo a la luz de la palabra. Bueno, vaya ubicando después. Grupo B, aquellos que tienen fluctuaciones, que unas veces amanecen con una fe como la de Pedro, Señor, yo quiero caminar sobre las aguas, y al otro día, yo no lo conozco, Señor, yo no sé quién es. Y ustedes tienen una fe fluctuante. Grupo C, aquellos cristianos que se mantienen aburridos, deprimidos, haciendo mala cara,
les cae mal el pastor, les cae mal los hermanos, les cae todo. Y van y no quieren saber nada. Y es que el Señor no me ayuda, y es que el Señor me tiene la mala a mí. Bueno, esto es una realidad. Este médico hizo ese examen y encontró sencillamente que había 3 grupos. Ahora, ubíquese ya mismo, sin pena, sin vergüenza de ninguna clase, y no le va a contar a nadie lo que usted le dice al Señor: Señor, yo estoy en este grupo, yo estoy en este grupo. Y el remedio lo encontró el médico, pero el médico encontró un remedio que ya estaba en la Biblia, Salmo 1. Bienaventurado el hombre o la mujer que no anduvo en consejo de malos, que no se estuvo en camino de pecadores, ni en silla de escarnecedores se ha sentado, sino que en la ley de Jehová se deleita de día y de noche. Y entonces será como un árbol plantado junto a corrientes de agua, que da su fruto a su tiempo y su hoja no cae. Y el médico concluyó y dijo: lo que yo hice científicamente, la respuesta estaba en la Biblia miles de años atrás. Si vos querés sencillamente ser como el árbol plantado junto a corrientes de agua, tienes que meditar en la palabra, para que la hora que te llegue un momento difícil, vos no pensés como piensa el mundo, y no que pensés como Dios te ha dicho en la palabra. Como Dios te ha dicho en la palabra. Como dijo Habacuc un día: si la higuera no florece y la vid no da sus frutos, si no hay vacas en los corrales, entonces que no haya, porque yo voy a confiar en el Señor Dios Todopoderoso, que es mi fuerza. Eso hace la persona que cambia sus pensamientos. No importan las circunstancias, piensa primero en Dios. Ponga en pie. Padre que estás en los cielos, gracias, Señor. Bendito Dios, cómo es que tú nos estás criando de esta manera, en la que nosotros necesitamos hacer lo que nos toca, cambiar nuestros pensamientos, Señor. Cambiar nuestros pensamientos, que no vienes tú y nos los cambia, porque eso podíamos decir: Señor, haga un milagro y cámbiame esta mente, que yo mañana empiece a pensar diferente. No, Señor, eso es que hay cosas que tú haces y hay cosas que nos corresponde a nosotros. Y aquí dices con el apóstol Pablo sencillamente que ya está prohibido andar como andan los impíos, como andan las personas que no te conocen. Esto pues digo y requiero en el Señor, que ya no anden como los otros, que andan en la vanidad de su mente, que tienen el entendimiento entenebrecido, ajenos de la vida de Dios por la ignorancia que en ellos hay. Señor, porque pierden toda sensibilidad. Bendito Dios, hemos nacido de nuevo, así nos llamamos, nacidos de nuevo. Y los nacidos de nuevo ya no pensamos con la mente vana ni con la mente entenebrecida. Segundo, Señor, los nacidos de nuevo recibimos al Espíritu Santo, que se conoce todo lo del Padre. Se conoce todo lo del Padre y nos enseña y nos guía a toda verdad. Tercero, Señor, el Espíritu Santo conoce todos los pensamientos, la mente de Cristo. Y el Espíritu Santo ahora mismo mora aquí, en mí, pero mora en cada uno de mis hermanos. Y el Espíritu Santo tiene todos los pensamientos, tiene la mente del Señor. Entonces, al estar en mí, yo tengo la mente de Cristo. Perdónanos, Señor, perdona esta congregación por caer muchas veces en pensamientos vanos, en pensamientos entenebrecidos. Y ayúdanos a librar esta lucha con esta mente, Señor. Ayúdanos a librar esta lucha, que muchas veces nos quiere poner negatividades. No se puede, eso no es posible para ti, que te vas a morir de enfermo, no vas a salir de la situación económica, ese matrimonio se te va a acabar, Señor. Y nosotros le hacemos caso a todo este mundo, en vez
de deleitarnos en tu palabra y de ahora en adelante seguir escuchando lo que tú dices, Señor. Permite que nosotros no pertenezcamos ni al grupo C, ni al grupo B, sino que pertenezcamos a ese grupo A, donde nosotros vivimos en paz, tranquilos, sabiendo que nuestro Dios Todopoderoso ha hablado y lo que Él ha hablado ha llegado a mi pensamiento, me transforma mi pensamiento, me ayuda a creer en lo que Él dijo y yo soy un hombre o una mujer bendecido por ti. En Cristo Jesús. Amén. Dios me les guarde. Bendiciones. Mañana los que puedan estar allí a las 2 de la tarde o aquí, nos vemos y nos vamos para allí y conocemos. Y durante la semana los que quieran ir y me encuentran con disponibilidad, pues vamos. Pero ya esta semana vamos organizando. Con la ayuda de Dios. Bendiciones.